Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre las fases del aprendizaje motor, pero para poder hablar de estas fases es necesario primero conocer el concepto de lo que es el control motor. Para esto citamos a Connolly, quien define el control motor como los procesos del cerebro y la médula espinal que gobiernan la postura y el movimiento. Básicamente lo que dice este autor es que el sistema nervioso central es quien se encarga de controlar el movimiento y este proceso es lo que entendemos por control motor. Por su parte, Schmidt dice que el control motor es el área de estudio que se encarga del entendimiento de los aspectos neural, físico y comportamental del movimiento. Este autor dice que aunque es cierto que el sistema nervioso es quien se encarga de controlar el movimiento, también hay aspectos físicos que entran en juego, que hay una persona que tiene un cuerpo y quien debe desempeñar el movimiento. Además sugiere que no todas las personas tienen las capacidades y cuando habla de aspectos comportamentales relaciona elementos emocionales, cognitivos y perceptuales que van dentro del control de movimiento. Ahora bien, entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de control motor, procedemos a definir qué es el aprendizaje motor. El aprendizaje motor puede definirse como un cambio relativamente permanente en el rendimiento o en las potencialidades de comportamiento que se puede conseguir mediante la experiencia o la práctica y que implica una serie de modificaciones en el área del sistema nervioso central. Estos cambios se reflejan en una mejora de las capacidades de elaboración de la información, es decir, la identificación de los estímulos relevantes, la selección y el establecimiento de los parámetros del programa motor adecuado. Estas capacidades se vuelven más rápidas y eficaces, y como consecuencia, el movimiento se hace seguro, fluido y preciso. Fix y Posner en 1967 distinguen tres etapas del aprendizaje motor dentro de las cuales existen distintos niveles de evolución de las habilidades, ¿no? Estas etapas son la verbal cognitiva, la etapa motora y la etapa autónoma. Fase verbal cognitiva. En esta fase lo más importante para el alumno, deportista o practicante es construir la imagen, captar la idea, por ejemplo, qué es patear, qué es saque de esquina. Esta es la esencia de la fase cognitiva. Algunos individuos utilizan lenguaje interno como una especie de guía para desarrollar la acción, prácticamente para explicarse a sí mismo qué es lo que se debe hacer. La verbalización desarrolla una doble función que favorece la organización y ayuda a memorizar. La percepción relativa al movimiento y el entorno, Además, durante esta fase existen gran número de errores y continúa la sensación de la confusión, por lo que se exige un gran esfuerzo en los procesos de atención. Fase motora. En esta segunda fase, muchas dificultades cognitivas relacionadas con la comprensión de la tarea se superan, y el problema ahora es el de mejorar la acción pasando del qué hacer al cómo hacerlo. En esta fase, lo más importante son los contextos de la práctica. De algún modo, variarlos o cambiar ciertas circunstancias dentro de esa habilidad de aprendizaje, que permite tener mayor fluidez, calidad y coordinación. En la primera fase, nos apropiamos de la idea de la imagen, de la habilidad que estamos trabajando, pero en esta fase estamos colocándola en práctica en entornos variables. Es por esta razón que el gesto motor ya sale con ritmo y coordinado, pero siempre con condiciones favorables. Además, las sensaciones motoras son más precisas. El individuo trata de corregir los errores que comete en la primera fase. Estas dos fases consecutivas van a dar pie a que llegue la fase autónoma. Fase autónoma. En esta fase lo que sucede con esa habilidad es que se va a estabilizar el desempeño. La tarea se desarrolla con seguridad, conservando una ejecución perfectamente coordinada y eficaz. También en situaciones difíciles, variadas, inhabituales e imprevistas. Las sensaciones motoras son muy precisas y específicas, aunque no necesariamente conscientes y pueden encontrarse relacionadas fácilmente con las explicaciones verbales. Además, el individuo es capaz de realizar la tarea
en ambientes variables y el uso del lenguaje interno, ya que no es necesario. Sin embargo, las instrucciones internas pueden resultar útiles para facilitar el desarrollo de acciones tácticas y estrategias de competición. En conclusión, es correcto decir que son las tres fases de aprendizaje motor mencionadas anteriormente por las cuales cualquier persona debe atravesar, ya sea practicar un deporte o para realizar tareas que realizamos cotidianamente, como por ejemplo manejar un auto. También es importante identificar estas fases porque para llegar a la automatización se requiere de práctica, paciencia, dedicación y constancia. Además, la transición de una fase a otra siempre va a ir de la mano con la práctica, con la consistencia en la práctica y con las repeticiones.